Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. Bueno, en estos días, Daniel, yo estaba leyendo los comentarios que nos deja la gente a través de Twitter y había una persona, esta pregunta quizá la pudimos anexar a nuestra sección de Pregúntame que te respondo, pero creo que era mejor hacer una sección de recopilación histórica sobre la pregunta de esta persona, que era simplemente, me imagino que está fuera de Venezuela, realmente en Venezuela ya todo se tasa en dólares, o sea, ya el bolívar desapareció. Me imagino que es porque tiene familiares y le dicen, mira, aquí todo es $2, $3, $5, $100, $50. Y en Venezuela, hasta hace nada, hasta hace 2 años, los precios eran en bolívares. Dirá alguna persona por allí que ya no está en el país. Y yo le voy a responder a esta persona con, una respuesta simple es sí. En Venezuela, hasta en cualquier sector popular, el servicio más tonto del mundo, cualquier cosa, un botellón plástico de agua te lo venden en dólares. Tú puedes pagar en bolívares, pero es al cambio del dólar, ¿no? O sea, ya el bolívar no significa realmente nada en Venezuela, sino simplemente es una moneda que existe y que sirve para hacer la paridad, pues, de lo que el marcador dólar indica. O sea, eso es lo que son los bolívares. Y están en las cuentas de los bancos, en cuentas locales. No existe casi en efectivo, sino solo para los pasajes del autobús, el metro, etcétera. O sea, no hay bolívares realmente dominando los marcadores de los precios en la economía nacional. Yo quería, Daniel, en conjunto hoy, hacer una recopilación de cómo se murió el bolívar en Venezuela y de cómo nosotros, al día de hoy, tenemos un dólar que nada tiene que ver con el dólar aquel de 4.30, mucho menos con el dólar después del Viernes Negro, ni mucho menos con lo que fue la época del debacle de la democracia. Pues. Mira el gráfico tan interesante que estamos poniendo en pantalla, y es cuánto valía un dólar cuando llegó Chávez al poder. 1998 lo tienen ustedes allí en un círculo negro, y luego en otro círculo negro está, la evolución hasta 2017 del valor del dólar. Miren cómo se fue despeñascando, ¿no? el valor del bolívar versus el dólar en Venezuela. 547 bolívares valía un dólar en 1998 cuando Caldera le entregó la presidencia a Chávez. Ya en el 99 eran 600 y ya después 670, 700, después 1.000 bolívares. Imagínate cuando el dólar llegó a 1.000 bolívares por dólar, yo recuerdo eso. Estaba yo chamo. Y habría que retomar y saber que en medio de ese camino de la destrucción del bolívar con respecto al dólar, hubo varios hitos. El primero fue que se instaló el control cambiario en el año 2003, ¿no? Entonces, en el 2003 se monta Cadivi y todas las derivaciones que tiene Cadivi hasta el año 2013. Cadivi funcionó 10 años completicos. 10 años completicos. Pero en medio de ese Cadivi, además en el 2008 Chávez, recuerden ustedes que le quitó 3 ceros a la moneda. 3 le quitó Chávez en el 2008 cuando se anunció que se creaba el Bolívar Fuerte, que es el que en teoría todavía existe, ¿no? El Bolívar, después le quitaron el Fuerte y quedó solo bolívares, pero sigue siendo el Bolívar Fuerte de Chávez. En el año 2018 Maduro le quitó 5 más, de manera que la moneda, creo yo, en la cuenta, ha perdido de esos 547 bolívares por dólar que significaba en 1998, 8 ceros. Ese dólar que hoy vale y que usted ve sobre 320, yo no sé ni cuánto está el dólar, sé que está sobre 300.000 bolívares, no sé, está en 320, 330, 340, creo que llegó. 360 está, me dice Carla de producción, que está ahorita. Ese dólar no es 360.000 bolívares. Eso usted tendría que ponerle 8 ceros para analogarlo con lo que era el valor del dólar que estamos dando del año 1998, donde eran 500 bolívares de los antiguos. Esos 360.000 bolívares del día de hoy le suma 8 ceros, yo no sé si eso va a dar. Eso probablemente va a dar millones de millones, no sé, creo, sí. Y entra el tema de los billones, los trillones, ya veremos. Pero una pregunta, Neomar. ¿Cuál es la, porque tengo curiosidad, la fuente de estos datos del Banco Central? Esto es Banco Central. Este es el histórico de Banco Central. Es el histórico del Banco Central. Ajá. Simplemente que hubo alguien que lo colocó en una tabla. Esta tabla yo la he visto mucho por internet, pero estos son los valores del histórico del Banco Central. Claro, porque es que fíjate que si dejamos esa tabla en pantalla, nos podemos dar cuenta de la otra revisión, que creo que es importante, ¿no? Si nos vamos más atrás,
vemos que desde el año 1941, gobierno de López Contreras, Medina, ya era el gobierno, ya era el gobierno de Medina, ya era el 41, ya era Medina. La tasa, la tasa de cambio bolívar-dólar era de 3 bolívares con 35 centavos. Y eso se mantuvo así desde el año 41 hasta el año 60. 20 años prácticamente. Y en el año 61 se hace el ajuste. Yo entiendo que para aquel entonces habían dos tasas, lo que llamaban el bolívar petrolero, o el dólar petrolero, y el dólar para el común. Entiendo que algo así hubo, no soy experto en la materia. En el año 61 se impone la tasa de 4.30. Sí. Desde el 61 hasta el 82, 21 años. 21 años viviendo la ilusión del 4.30. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde está lo malo? Lo malo está en lo que empezó a ocurrir desde el año 82, 83. O lo malo está en lo que empezó a ocurrir desde el 98. Tú hablas de cuando el dólar llegó a 1.000. Yo te puedo hablar del conteo diario que hacía el Observador en el año 93 con el bolívar peleando contra el dólar para llegar a los 100 bolívares por dólar en medio de la crisis bancaria, con una inflación que ese año cerró, creo que fue en 100, a cosas así. Entonces, todo esto, ¿para dónde va? Oye, si nosotros no hemos sido capaces de defender una moneda, si nosotros hemos, además de eso, tejido un manto de normalidad, de firmeza, que ata la estabilidad monetaria a los altos ingresos petroleros, al déficit, y además de eso, al manejo irresponsable del tema, ¿dónde terminamos? Bueno, terminamos en donde estamos. O sea, revisar la historia del tema monetario en Venezuela es otra vez constatar que no es que Chávez destruyó la moneda, es que nosotros en nuestro afán por destruirlo todo, inclusive el tema monetario, llevamos al más capaz para esa tarea, que era Chávez. Chávez venía a destruirlo todo y la sociedad venezolana dijo, nosotros queremos destruirlo todo, porque todo esto es malo. ¿Quién es el que nos sirve? Ah, llegó Chávez, vaya, póngase ahí. Llegó el tipo y ¡ra! Destruyó todo. No importa. Aquí, Omar, durante los 4 o 5 primeros años del chavismo, era común escuchar a gente votante, gente que votaba por Chávez, cuando veía que caía alguien en desgracia, cuando veía que el gobierno hacía algo mal, que el régimen ponía contra para un producto, no, eso tiene que pasar, aquí tiene que haber castigo, tiene que haber, ya después se verá. Aquí tiene que haber, no, aquí tiene que, bueno, ¿qué se creía? ¿Que dónde iba a llegar? Bueno, allí tienen, bastante real que hicieron. Esa justificación se mantuvo, todavía la tienen algunos. Claro, lo que pasa es que ya cuando una persona se pone a estar justificando esas cosas, mientras lo que recibe de comida es una caja con un kilo de lenteja para un mes, casi que para comerse una lenteja al día, es un poco difícil mantener esa línea de pensamiento. Cuando ayer el propio Diosdado Cabello tiene unas secuelas gravísimas. Atención con eso. Las graves secuelas que le quedaron a Diosdado Cabello de la enfermedad del virus chino. Se le salen verdades. ¿Qué dijo? Entonces no hayan cómo callarlo. Es un efecto secundario de la terapia. El señor dijo que un día estando en el hospital donde él estaba, ahora sí creo que estaba en un hospital, que estando en el hospital donde estaba se levantó o logró levantarse por primera vez para ir al baño y no había agua. Pero yo hubiese querido que vieras la cara del tipo extrañado, Neomar. No había agua. No, porque es que él nunca, en la Venezuela de él nunca falta el agua. Entonces el tipo decía, me pasaron por ahí un video, porque yo no veo ese programa, pero me lo pasaron porque saben cuál es mi drama con el tema del agua, porque yo viví ese drama toda mi vida. El tipo decía, ¿cómo es posible? No había agua. Y entonces yo empecé a movilizar a todo el mundo. ¿Cómo es posible? Y yo me imagino
¿verdad? Diosdado en su lecho de muerte prácticamente, porque el tipo estaba más de allá que de acá. Oye, aguantando ese pepire sin poder ir para el baño porque no había agua. Y oye, llamando a todo el mundo, Nicolás, no hay agua, Celia, no hay agua, fulano, no hay agua. Y lo peor no es eso, lo peor es que el tipo dice, no, le echó un pajazo al médico que no te quiero ni contar. ¿Ah, sí? No, y entonces eso no es lo peor. Lo peor es que el médico tratante me dice, bueno, eso no es nada más aquí. En ningún hospital, en la maternidad Concepción Palacio, donde yo también trabajo, tampoco hay agua. No puede ser. Entonces yo me molesté y empecé a llamar a todo el mundo, por favor, el agua y tal. Y entonces el tipo lo dice, pero lo dice con aquella sinceridad, con aquella sinceridad. Con aquel candor del capo que no le faltaba nada hace años y que se olvidó que él se bañaba con tapana cuando vivía en el Furriel. ¿Verdad? Estaba dañada una bomba y por eso no llegaba el agua. Mira. Entonces uno ahí es donde uno dice, ajá, estás viendo, Neomar, la moneda devaluada, la moneda devaluada de un país, la moneda maltratada de un país, que termina reflejando la irresponsabilidad de ese país. Si la moneda venezolana se ha convertido en arena en los bolsillos del venezolano, evidentemente tenemos una situación muy grave. ¿Cuál es la situación tan grave que tenemos? Bueno, amigos míos, que nosotros somos incapaces de gerenciar nuestros recursos. Y si usted es incapaz de gerenciar sus recursos, usted es un incapaz para la vida. Si usted gana 5 y gasta 30 y se la pasa pidiendo prestado, ¿cómo pretende usted que lo respeten? Por aquí hay Eso es Venezuela. Eso ha sido Venezuela durante 150 años. Por aquí hay varios oyentes que tienen la calculadora cerquita y dicen son 36 millones de millones actuales los que corresponderían al antiguo valor del bolívar con respecto a el precio de $1, ¿no? Esto es billones, entiendo que en el entendimiento de la palabra billón para el uso latino o en el español, porque recuerden ustedes que en inglés el billón traduce trillones realmente, ¿no? Es aquella polémica que tuvimos una vez, ¿no, Daniel? Que los billones en Estados Unidos, o cuando se dice billions en los Estados Unidos, realmente hay un cero más de por medio. Entonces, 36 millones de millones de bolívares al día de hoy vale $1 con respecto a lo que costaba. Recuerdo, de acuerdo a la tabla, 500 y algo más bolívares en el año 98 cuando llegó Chávez al poder. Control de cambios del año 2003, ya lo dijimos, bueno, Sencoes, Dipro, todo eso que secó al país y esos controles de cambio que ya ustedes conocen. El bolívar ha desaparecido. Como diría Nietzsche, el bolívar ha muerto. Nosotros vamos a ir al corte comercial y después de la pausa cerramos el programa del día de hoy. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM.